Bien, hermanos, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, y vamos a leer del versículo 1 al 12. Me siguen en la lectura, si pueden configurar sus teléfonos, o si tienen la Biblia, voy a leer en Reina Valera contemporánea. Juan capítulo 9 del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no lo sé. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permite, Señor, reunirnos. Te pido, Señor, que en esta hora tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestro corazón, pueda, Señor, alimentar nuestras almas, nuestro corazón, Padre Santo, según nuestra necesidad y también según tu santa voluntad. Te pido, Señor, que uses mis labios para exponer tu palabra fielmente y que podamos, Señor, como lo decía, ser alimentados por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Cada vez que vengo para acá es una alegría, de verdad. Veo algunas caras conocidas por ese lado, ya. Es un agrado, de verdad, estar cada vez que venimos para acá y poder estar en este lugar, ver caras nuevas. De verdad, una alegría saber también que está creciendo la familia por allá, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor por verles. Seguramente algunos no tanto, ya nos vemos bien seguidos, así que... estamos en el séptimo sermón de esta serie de verano, Los Milagros de Jesús en el libro de Juan, ¿cierto? Y este séptimo sermón habla de precisamente que Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿ya? No de nacimiento de aquí de la ciudad de nacimiento, ¿cierto? No un ciego chileno, sino que un ciego que nació ciego. Y yo le puse una bajada, un subtítulo a este título, que Jesús sana a un ciego de nacimiento, y yo le puse un subtítulo ahí, una bajada, al estilo de Jesús. Cuando yo estaba chico, una de las cuestiones que me enseñaron en la escuela dominical, mis amadas profesoras, porque por lo general son mujeres las que enseñan a los niños, mis amadas profesoras de la escuela dominical, me acuerdo que una vez nos enseñaron acerca de cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Entonces cruza el Mar Rojo y la escena que nos muestra la Biblia, el relato que nos muestra la Biblia es que
Cuando llegan al Mar Rojo, Moisés toma la vara, pone la vara sobre el agua y el agua se abre. Y ellos pasan completamente en seco, ¿cierto? Y me acuerdo de esa historia. Alguien contó una historia paralela a esto y decía que llegó un niño a su casa. Y llegó el niño a su casa y le dice, la mamá le pregunta, oye, ¿cómo te fue hoy día en la iglesia? ¿Qué te enseñaron? Mamá, me enseñaron que cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, llegaron a un lugar donde estaba el Mar Rojo. Y se abrió el Mar Rojo, y llegaron al Mar Rojo, entonces Moisés tomó y empezó a gritar. Gritó y de repente llegaron helicópteros, aviones, y hicieron un puente por encima del mar. Y pasaron, y era un puente que lo hicieron muy rápido. Y pasaron todos por encima. Y cuando venía el ejército de los egipcios, Moisés, ya cuando estaba al otro lado, gritó nuevamente y vinieron de nuevo los helicópteros y los aviones y derribaron el puente. Y murieron todos los egipcios en el río, en el Mar Rojo. Entonces la mamá le dice, pero ¿seguro que te enseñaron eso en la escuela dominical? Dijo, no mamá, de verdad que no me enseñaron eso, pero si te cuento lo que me dijeron, no me vayas a creer. No me vas a creer, porque la historia es increíble. Al estilo de Dios. Probablemente, cuando nosotros vemos esta escena, la escena del ciego, de alguna manera también tratamos de entender que hay una forma de hacer las cosas. Sin embargo, esta escena nos muestra que Jesús también tiene su propio estilo, y su propio estilo para hacer cumplir la voluntad del Padre. Una cuestión importante es que Jesús mismo habla de sí, diciendo que Él es la luz del mundo, y que Él viene a poner entonces luz en medio de la oscuridad. En este sermón entonces veremos cómo Jesús se acerca primero a la necesidad de un hombre ciego, cómo se relaciona con él y cómo el Señor, cómo Jesús, no tan solo responde a su necesidad más evidente, esa necesidad física, que es recuperar la vista, sino que también a una necesidad mucho más profunda, que es una ceguera espiritual en el corazón de este hombre. Pero lo hace a su propio estilo, de una manera muy particular. Entonces vemos en una primera parte, del versículo 1 al 3, ¿qué es lo que nos dice? Jesús cambia de alguna forma un paradigma. Jesús cambia una forma en que ellos entendían la necesidad o las enfermedades en este tiempo. Versículo 1 dice que Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Una persona ciega con limitaciones físicas evidentes no tan solo enfrentaba barreras que eran propias de su enfermedad, barreras naturales, sino que también de alguna forma vivían cierta marginación social. En Chile particularmente hace muchos años atrás también pasaba esto. Eran marginados de alguna manera las personas que sufrían alguna limitación física, ¿ya? Muy marginados. Hoy día de alguna manera son un poco más visibles con todas las leyes que hay. Sin embargo, en este tiempo, pongámonos en el tiempo de Jesús, socialmente las personas que eran limitadas físicamente eran marginados socialmente. La cultura dominante hacía que finalmente eran excluidos de la sociedad. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, incluso mucho tiempo antes de Jesús, en el libro de segunda de Samuel, relata la historia de Mefiboset, un joven, un hombre que estaba en un lugar que se llamaba el Lodebar, un lugar que estaba apartado de la ciudad, que era precisamente un lugar donde se iban a dejar las personas para que ahí murieran olvidadas. Personas que eran lisiadas, personas que tenían enfermedades incurables, estaban ahí, en ese lugar, en el Lodebar. Entonces, cuando vemos a este hombre ciego que estaba ahí, no tan solo era una persona que estaba limitada, como les decía, físicamente, sino que socialmente era una persona excluida,
una persona que estaba limitada socialmente. Nadie lo veía. Sin embargo, Jesús sí lo vio. Él no tan solamente él no veía, sino que la sociedad completa tampoco lo veía. Él era invisible para el resto. Era un excluido de la sociedad. Sin embargo, Jesús sí lo vio. Esta condición de este hombre ciego de nacimiento seguramente estaba acompañada de algunas otras cosas, acompañada de pobreza, de no poder trabajar, de no poder suplir sus necesidades, de discriminación y de una profunda soledad. Sin embargo, Jesús hizo algo distinto. Jesús sí lo vio y sí puso atención a la necesidad de ese hombre. Pero ahora surge una pregunta. Sus discípulos, quienes estaban al lado de él, le dicen, versículo 2, Rabí, ¿y quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Entonces, además de la marginación social, también existía un trasfondo religioso y también de alguna forma teológica respecto de la enfermedad y también de estas limitaciones físicas. Entonces, no tan solo ellos creían que estaban marginados socialmente, sino que ellos creían que esa enfermedad o esta condición física era un castigo de Dios a esa persona, por el pecado de él o por el pecado de sus padres. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, en este contexto, que no tan solo era, lo entendían ellos, los judíos de aquel entonces, sino que mucho tiempo antes. Incluso en el Éxodo capítulo 20 habla acerca de esto. En Job, cuando hablan acerca de las dificultades que ya estaba viviendo Job, algunos se preguntaban ¿por qué entonces Job estaba viviendo esto? ¿Acaso era el castigo de Dios sobre él? Entonces esta relación no era tan extraña que los judíos y particularmente los discípulos de Jesús pudieran entenderlo de esa manera, que esta persona con limitaciones evidentemente físicas, estuviera viviendo el castigo de Dios por causa del pecado. Sin embargo, esta manera de pensar, que nosotros creemos que era tan solo del antiguo tiempo, no tan solo es propia del pasado, sino que también de hoy. Muchas veces nosotros creemos, como iglesia, que creemos tener la facultad de asignar o de discriminar juicio, de emitir un juicio sobre aquellos que están sufriendo. De alguna manera nosotros pensamos que si alguien está viviendo alguna dificultad en la iglesia, algo malo hizo. Algo malo hizo, por eso le está pasando. El castigo, la mano de Dios está sobre él. Incluso lo pensamos de nosotros mismos, que cuando estamos pasando alguna dificultad es porque algo malo hicimos, es porque el Señor nos está castigando de alguna manera. Actuamos como si nuestras buenas obras fueran la garantía para tener una vida sin enfermedades, sin dificultades, sin necesidad, sin escasez, sin problemas. Como si la fidelidad a Dios fuera un contrato con Dios de que nos asegurara un bienestar permanente. Esa idea, aparte de ser peligrosa, distorsiona el carácter de Dios. Dios es un Dios soberano. Y no es tan solo soberano en algunas áreas de nuestra vida, sino que es soberano en toda nuestra vida, en todo lo que nosotros vivimos. Por lo tanto, la necesidad que nosotros vemos en el resto, incluso nuestra propia necesidad, nuestras propias circunstancias difíciles, son la mano de Dios soberana en nuestra vida. Sin embargo, nosotros creemos muchas veces que nosotros tenemos la razón
Incluso le preguntamos, surgen preguntas en nosotros mismos, aún mucho más profundas que las de los discípulos en aquel momento. Y nosotros decimos, ¿acaso Dios no ve mi sufrimiento? ¿Acaso Dios no está viendo que estoy sufriendo? ¿Acaso Dios no ve el dolor de la gente? ¿Dónde está su justicia? Este texto nos invita y nos muestra a entender que Jesús no tan solo no evade las preguntas, sino que las responde y corrige la manera y la perspectiva errada con la que estamos viendo el sufrimiento. Él entiende entonces que tiene que corregir esta visión del sufrimiento, esta visión de la enfermedad, con una mejor forma de mirarlo. El sufrimiento entonces podría ser incluso el canal para que Dios se manifieste en esa persona. Versículo 3, Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco pecaron sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esta es la primera respuesta de Jesús. Y esta respuesta de Jesús tiene un carácter teológico importante para los que estaban escuchando y también para nosotros. No tan solo les aclara que la ceguera del hombre no era consecuencia de su pecado ni la consecuencia del pecado de sus padres, sino que también les revela una verdad maravillosa. Esa condición de necesidad, de dificultad, de enfermedad, esa dificultad visiblemente física que él tenía, también era una necesidad espiritual, pero que Jesús podía ver, pero que tenía además un propósito aún más profundo. No era tan solo despertar simplemente la compasión de Jesús o la compasión de quienes acompañaban a Jesús en ese momento, sino que la intención era entender que esa enfermedad, esa limitación podía ser el escenario donde Dios iba a obrar maravillosamente. Jesús eleva la conversación. Dice que lo que parecía una tragedia en ese momento, sin explicación, se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Entonces la necesidad, esta dificultad que tenía este hombre, no era el final de la historia, sino que era el punto de partida para la revelación de Dios. El carácter del milagro que ocurre a continuación, que va a venir a continuación, deja en claro que Jesús es mucho más que un sanador o que un curandero ocasional. Jesús no tan solo pasaba por ahí y iba sanando gente, sino que lo que nos muestra es que Jesús no tan solo está supliendo la necesidad más visible y evidente, sino que también suple la necesidad más profunda del corazón de quienes lo necesitan. La primera evidencia de que Jesús actúa a su propio estilo lo vemos en su respuesta frente a los prejuicios humanos. Mientras los discípulos buscan culpables, quién es el que pecó y por algo está él sufriendo, Jesús manifiesta compasión. La Escritura nos recuerda que Dios, en Romanos capítulo 9, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerlo. Y su obrar no está condicionado a nuestras categorías, ni a nuestras limitaciones, ni a las formas que nosotros entendemos cómo Dios actúa, ni por nuestras conclusiones apresuradas. La respuesta de Dios siempre va a ser la mejor, aunque no siempre sea la que esperemos. Siempre la respuesta de Dios es la mejor. Muchas veces queremos soluciones inmediatas, queremos soluciones directas a nuestra necesidad, pero el Señor obra con una perspectiva eterna
muy distinta a la que nosotros muchas veces esperamos. Por eso la fe se vuelve esencial, como dice Hebreos en el capítulo 11, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La sabemos de memoria, ¿cierto? Eso es precisamente cuando Dios actúa según su voluntad. Lo que debe actuar en nosotros es entonces la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción incluso de lo que no vemos. La soberanía de Dios en muchas ocasiones se muestra en contraparte con nuestras ideas, con nuestra voluntad humana. Desde nuestra lógica, Dios debe actuar de una manera, Dios debe actuar de una forma. Pero la palabra del Señor nos recuerda que Dios actúa soberanamente y que nada se escapa del control de sus manos. Aún aquellas respuestas que creemos necesitar con urgencia están bajo sus manos. Y en ocasiones Dios nos conduce por caminos que nos resultan incluso extraños, difíciles, dolorosos, y que en ocasiones incluso esas decisiones de Dios nos hacen sufrir, pero no son para hacernos sufrir solamente, sino es para revelarnos su gracia, su perdón, su propósito más profundo en nosotros. Como afirma Proverbios en el capítulo 3, que somos llamados a confiar en Él con todo nuestro corazón, aunque no entendamos el camino en el que estamos caminando. Así actúa Jesús. No responde según nuestras expectativas o según los patrones existentes, sino Él actúa según el perfecto plan de Dios. Eso nos invita a una segunda parte, del versículo 4 al versículo 7. ¿Cómo Jesús responde ahora en adelante a esta pregunta? Jesús entonces actúa a su propio estilo. La escena continúa. Jesús responde: mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, responde Jesús. La declaración de Jesús nos presenta un escenario claro del por qué realizaba estos milagros. O como Juan los describe, estas señales no eran actos aislados o que nacían solamente de una voluntad de Jesús o por la idea de Jesús, sino que estaban relacionadas con la voluntad del Padre, con que Él estaba actuando en la voluntad del Padre. Lo primero que vemos entonces es la obediencia de Jesús al Padre. La segunda persona de la Trinidad revela aquí su carácter de sumisión voluntaria y fidelidad absoluta a la misión que le fue encomendada. El Evangelio. Cristo no actúa independientemente, sino que en perfecta armonía con la voluntad de Dios, en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Sus obras no eran iniciativas personales, sino que el cumplimiento del plan redentor de Dios. Entonces, en este punto precisamente es cuando contemplamos el Evangelio en su esencia, la fragilidad del hombre, este hombre ciego que estaba ahí, esta fragilidad del hombre, sin esperanza, sin ninguna oportunidad de cambiar nada. Y Jesús abriendo el camino, mostrando la luz, siendo la luz en medio de la oscuridad. Esto es la esencia del Evangelio, precisamente. Nuestra incapacidad cubierta por la gracia y por la misericordia de Jesús, por la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús entonces irrumpe de manera maravillosa en la
oscuridad en la que vivía este hombre. Oscuridad física, pero también espiritual. También Jesús dice, nos es necesario hacer estas obras. Cuando responde dice, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. De alguna manera Jesús está diciendo que esta obra, la misión de Dios del Evangelio, no es tan solo de Jesús, no es tan solo de Dios, sino que también nos invita a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como su pueblo, a ser parte de esta misión. Mientras sea de día, decía, mientras Él esté, nos es necesario entonces cumplir con el propósito de Dios. Nos invita entonces a entender que la misión de Dios también es la misión de la iglesia. Recordemos lo que dice el mismo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, cuando nos habla a nosotros y nos dice, somos nosotros la luz del mundo, somos la sal de la tierra, tenemos un propósito en la tierra. Y ese propósito es, como dice la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿O cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Adorar a Dios. Somos entonces llamados a eso. Somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, en medio de la oscuridad. Finalmente, la declaración de Jesús introduce un contraste entre el día y la noche, mostrando que el día finalmente era el tiempo en el que Él estaría sobre la tierra en su misión, y mostrando la noche como el día en que terminaría su misión sobre la tierra, y ese día de la muerte, pero también la resurrección. Anticipa de alguna manera su muerte para los que estaban ahí escuchando. Jesús declara más adelante, mientras estoy en este mundo, dice, yo soy la luz del mundo. En medio de esta enseñanza sobre la misión y la urgencia del tiempo, Jesús declara una verdad profundamente importante. Él es la luz del mundo. No se presenta solamente como un enviado para cumplir tareas. No se presenta Jesús como alguien que trae la luz, sino que Él es la luz. Es la fuente misma de la luz. Con esta afirmación, Jesús no solo explica el milagro que está por realizar, sino que interpreta su significado. La sanidad del ciego no era solamente una muestra visible de que Jesús podía sanarlo, sino que era una manifestación un poco más profunda, espiritual, que ante la presencia de Jesús, la oscuridad retrocede. Esta declaración conecta directamente lo que había afirmado el mismo Jesús en el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Juan capítulo 8. Juan no quiere que veamos solamente un acto de poder, sino que veamos la revelación misma de la identidad de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, cuando nosotros vemos, por ejemplo, este relato o un relato parecido respecto de la sanidad de un ciego o la sanidad o un milagro de Jesús, Juan, en su relato, lo que trata de hacer es darnos a entender, mostrarnos realmente quién es Jesús. No tan solo que lo que puede hacer Jesús, sino que lo que nos está tratando de interpretar y mostrar es que nosotros conozcamos la identidad de este hombre, la identidad de Jesús.
Jesús dice entonces de sí mismo: yo soy la luz. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Y la oscuridad no puede prevalecer contra ella. Y aquí viene una parte que a mí me encanta. Versículos 6 y 7. Jesús actúa de una forma muy especial, muy poco ortodoxa, incluso para algunos poco higiénica. Jesús no tan solo había roto un prejuicio social, cultural, sino que también religioso. Se acerca a este hombre, no tan solo con la necesidad porque tuvo compasión de él, sino para sanar sus heridas, sanar su necesidad. Entonces, como decía Carlos Pinto, nada hacía presagiar que Jesús haría lo que hizo. Esto es ficción, pero yo me imagino a los discípulos mirando a Jesús, esperando y acercándose al hombre, y seguramente entre ellos deben haber dicho: mira, Jesús va a poner la mano sobre él y va a ser sano. O Jesús solamente va a decir su palabra, si ya lo ha hecho antes. Si Jesús actúa de esa manera, esa es la forma de Jesús. Va a poner la mano sobre él o le va a decir desde lejos: eres sano, y el hombre va a ser sano. Pero Jesús se salió de todo libreto. Hizo algo inesperado. Escupió en el piso. Escupió en el piso, hizo lodo, hizo barro y lo untó en los ojos del ciego. Cuando yo les decía, le puse una bajada a este sermón, es porque al estilo de Jesús, es el estilo de Jesús. Jesús hizo algo que estaba fuera de todo margen, fuera de toda lógica. No tan solo sanó al hombre, sino que lo hizo de una manera muy especial, muy distinta. Me imagino la cara de los discípulos. Me imagino la cara de los que estaban ahí viendo esta escena. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo va a ser un acto tan poco convencional, tan poco ortodoxo, tan incluso incómodo para cumplir un propósito mayor? Jesús hizo lodo con su saliva, puso entonces el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo que fuera, que se lavara, y el hombre recuperó la vista. Nosotros muchas veces nos atribuimos y creemos que Dios actúa de una manera, y porque Dios no actúa de esa manera, creemos que Dios no actúa entonces. Muchas veces le ponemos condiciones al actuar de Dios incluso. No tan solo creemos que Dios actúa de una forma, sino que le exigimos a Dios que actúe de la manera en que nosotros creemos que debe actuar. Como les decía, nada hacía presagiar que Jesús iba a actuar de esta manera. Jesús no tan solo sanó a este hombre, sino que lo hizo de una manera muy especial. Hace un tiempo atrás hablábamos con la Rutita, acerca de una realidad que algunos de nosotros conocemos, algunas cosas que podemos relacionarlo, y que hay personas que le ha tocado particularmente una vida difícil, una vida sacudida por pérdidas, por situaciones de dolor, por repetidas tristezas, por caminos que parecen una constante de dolor, una tras otra. Les llueve sobre mojado a algunas personas, ¿no? Hay quienes, en la psicología, algunos
dicen, por ejemplo, que a algunos les toca transitar por la vereda del dolor. Y de alguna manera, si nosotros vemos a algunos, sí, efectivamente a algunos les toca transitar por esta vereda del dolor. Les ha tocado vivir algunas situaciones difíciles. Y de alguna manera estas situaciones que les ha tocado vivir, han moldeado también su carácter, su forma de ser, han moldeado su identidad, definen su identidad incluso por estas situaciones que les ha tocado vivir. Son personas poco sociables, que no les gusta compartir con el resto, que no les gusta, incluso se enojan con la felicidad del resto. Hay algunas personas que son ensimismadas, son personas que viven a oscuras. Probablemente a ustedes, gracias, pero probablemente a algunos de ustedes les ha tocado también transitar por esa misma vereda, o algo parecido, una vereda del dolor. Tal vez viviste alguna decepción que rompió tu corazón. Fracasó un proyecto que tenías, se terminó, se derribó. Quizás pasaron muchos años trabajando por eso y de repente de un momento a otro se derrumbó. O perdiste nuevamente el trabajo. O recibiste un diagnóstico que jamás hubieses querido escuchar. Queridos hermanos, queridos y queridas, la situación, la circunstancia que estés atravesando, que estemos atravesando hoy día, por triste y desconsolante que pueda ser, está lejos de definir quién eres. Está lejos de definir la persona que eres. Recuerda las palabras de Jesús en Juan capítulo 16. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Pero confiad, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Recordemos las palabras de Romanos capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es probable que la situación difícil en la que nos toca vivir, nos ha tocado vivir o les va a tocar vivir, haga que nuestra fe en algunas veces se vea tambaleando, se vea difícil de enfrentar. Y muchas veces esperamos una respuesta de Dios maravillosa, sobrenatural, y quizás no llegue nunca. Y quizás nunca aparezca esa respuesta que nosotros esperamos. Sin embargo, recuerden las palabras de Jesús, estas palabras de Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero también recuerden lo que dice Jesús a los romanos en el capítulo 1. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Puede ser que las situaciones difíciles que están viviendo hoy día no tengan solución, pero vendrá el Señor y todo el dolor, todo el sufrimiento se acabará y viviremos eternamente en gozo y alegría. El tercer punto nos habla acerca de un testimonio vivo, del Evangelio que se lleva en la sangre. Del versículo 8 al 12 nos habla de lo siguiente. Primero, que el hombre es sano. Este hombre ciego es sano. Y empieza a gritarle al mundo que ahora veía, que antes era ciego y ahora veía. Y lo primero que pasa es que hay duda en medio del milagro. Hay duda en medio de los que estaban ahí mirando esto. Dice el texto que los vecinos, versículos 8 y 9,
Aquellos que durante años habían hecho invisible a este hombre, ahora no podían ignorarlo. El que antes estaba sentado mendigando, dependiente, marginado, ahora veía. Su sola presencia era un testimonio viviente de que algo extraordinario había pasado. Sin embargo, en lugar de celebrar junto con él, lo que hicieron es llenarse de dudas, empezar a cuestionar, a preguntar. Algunos comenzaron a decir que no podía ser el mismo, que era un chanta, era un tongo, era mentira, era otro. Era otro que se parecía al ciego que había. Pero no, él decía, yo soy el que era ciego y ahora veo. Era más fácil cuestionar la evidencia que aceptar un milagro. Preferían pensar que se trataba de un engaño antes de reconocer que estaban delante de una obra evidente de Dios. El cambio era tan radical, que desafiaba incluso sus propias categorías, esas que veíamos antes. O sea, ¿ya Dios no nos está castigando? Durante años lo habían identificado como el ciego, como el que estaba ahí mendigando. Y ahora ese hombre no tenía esa condición. Parecía otra persona, parecía otro hombre. Entonces le preguntaron, fueron donde él y le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo es que si eras ciego ahora puedes ver? La transformación entonces provocó preguntas, dudas y al mismo tiempo la gracia visible incomodó a quienes habían normalizado la miseria del hombre y no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Versículos 10 y 11, entonces viene esta parte de la teología viva, el evangelio que se lleva en la sangre. Ante la pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?, el hombre respondió simplemente contando lo que le había sucedido. Jesús, a ese hombre que le llaman Jesús, vino, hizo lodo con su saliva, la untó en mis ojos y me mandó a lavarme al estanque. Yo me lavé y recuperé la vista y recibí la vista. No hubo una respuesta. En su respuesta, no hubo una explicación teológica elaborada. No hubo una conexión con la unión hipostática de Cristo. Ni como la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, había intervenido sobrenaturalmente, suspendiendo leyes naturales. No intentó justificar filosóficamente el milagro, ni desarrollar una doctrina sobre el dominio de Dios sobre la creación. Solo dijo lo que él había experimentado. Más adelante, versículo más adelante, cuando lo toman los fariseos y empiezan a interrogarlo respecto de esta sanidad, él responde algo maravilloso. Él dice, no sé, no tengo idea cómo lo hizo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es lo único que sé. Antes era ciego y ahora veo. Esa es la fuerza del testimonio cristiano. No siempre tenemos todas las respuestas. No comprendemos completamente los misterios de la obra divina. Pero nadie puede refutar una vida transformada. El hombre no dominaba la teología sistemática. No conocía la Biblia. No conocía la gracia de manera en que se la habían explicado. Solo había conocido la gracia en carne propia. No había una apologética detrás de sus palabras. Solo él estaba diciendo, antes era ciego
y ahora veo. Antes yo tenía una necesidad, vino Jesús y cambió mi vida. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy día nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Compartimos al resto? Alguien por ahí, hace un tiempo atrás, estábamos en la clase de catecúmeno y me decía, pero ¿cómo nosotros podemos predicar el Evangelio si no conocemos, por ejemplo, toda la Escritura? No conocemos la teología completamente. ¿Cómo predicamos el Evangelio? Y las preguntas fueron fáciles. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre? ¿Qué tenemos nosotros para poder presentar a Dios? ¿Quiénes somos? Somos pecadores. ¿Qué merecemos? La muerte. ¿Qué nos da Jesús? La gracia. Tenemos todo lo necesario para poder predicar, para poder mostrar a quienes lo necesitan, a Cristo, como la luz en medio de las tinieblas. Mi abuela materna, mi mami, la hermana Lucía Rojas, una viejita, bajita, chiquitita, no voy a decir de qué tamaño para que no se sientan ofendidos, algunos. La hermana Lucía Rojas, esta mujer que era una católica de nacimiento, en los primeros años de su matrimonio no tenía ninguna posibilidad de conocer el Evangelio. Ninguna posibilidad de asistir a una iglesia ni llegar a conocer al Señor. Sin embargo, la enfermedad de uno de sus hijos, la enfermedad de uno de sus hijos mayores, la llevó a buscar refugio, ayuda, a una iglesia que estaba cerca de su casa. Dios usó el dolor como una puerta para la entrada de la gracia en ese corazón. Ella se convirtió al Señor de una manera tan especial, tan firme. Fue una mujer de una fe firme, de una fe constante. Era una mujer que siempre oraba. Yo llegaba a su casa y ella siempre estaba orando. Oraba por sus hijos, por sus nietos, por su cuadra, por los vecinos. De hecho, tenía un profundo compromiso con la misión. Ella predicaba el Evangelio, oraba por aquellos que estaban enfermos. Me acuerdo que habían personas que iban donde la hermana Lucía, porque no la conocían como la vecina, era la hermana Lucía en el barrio, en el pasaje, en el barrio la conocían como la hermana Lucía. Iban para allá, le llevaban a ella las guaguitas que estaban enfermas, ella oraba para que los niños fueran sanados. En alguna ocasión eran sanados, en otras no, pero ella siempre ocupaba y aprovechaba su oportunidad para predicar el Evangelio, para predicar que la necesidad más inmediata podía ser curada, pero que lo que ellos necesitaban no era que la guagua fuera sanada de la enfermedad, sino que lo que ellos necesitaban era a Cristo Jesús en su corazón. Ella lo hacía con sencillez, pero también siempre terminaba compartiendo, como les decía, el Evangelio, mostrando que hay algo más perfecto, más sublime, más importante que la sanidad del cuerpo. Era la necesidad y la sanidad del corazón. Y ese era Jesús. Su hijo Carlitos, finalmente murió. En términos prácticos o en términos sencillos, podríamos decir que Dios no respondió a la necesidad más inmediata de la hermana Lucía. No respondió a la necesidad más inmediata de ella, que era la sanidad de su hijo. Pero sí respondió a la necesidad más profunda de su corazón. En medio del dolor más intenso, mi abuela conoció a aquel que la había amado desde siempre. Y ese encuentro transformó su tristeza en esperanza, su angustia en fe, su dolor cambió incluso su atribulado corazón, que ahora había sido alcanzado por la gracia de Jesús, a tal punto
de que esa situación dolorosa fue el canal y el punto de partida para una mujer que predicó el Evangelio y dedicó su vida para que sus vecinos pudieran conocerle. Fue una mujer sencilla, humilde, pero con una convicción inquebrantable. Ella sabía que Dios había cambiado su vida, su corazón y el rumbo de su familia. Y esa certeza tan poderosa no podía guardársela. Entendió que el Evangelio no se trataba de sermones elocuentes, ni de una apologética sofisticada basada en el conocimiento exhaustivo de los textos antiguos. Solo sabía una cosa, que Jesús había salido a su encuentro y que su vida, antes marcada por la oscuridad y el dolor, hoy día había sido alumbrada por la luz del Evangelio, y eso fue suficiente para ella. Este sermón, hermanos, nos invita a reflexionar y a practicar en lo siguiente: que Dios actúa muchas veces de la manera menos esperada, que no siempre interviene como imaginamos, que no siempre actúa como nosotros creemos. A veces cambian las circunstancias, a veces Dios hace las cosas de inmediato y a veces no. Muchas veces Dios actúa conforme lo que nosotros creemos que va a hacer y otras veces no. Pero en ambos casos, Dios sigue siendo el soberano del universo. El mismo que permitió la oscuridad, el mismo también trae la luz. El sufrimiento puede ser momentáneo, pero la soberanía de Dios es eterna. Aun cuando no entendamos los caminos, no entendamos el sufrimiento en el que estamos, sigamos confiando en Él, porque Él sigue obrando en su plan perfecto. Otro asunto en el que nos invita a reflexionar este sermón es que nuestra identidad no está definida por la circunstancia en la que estamos viviendo. No está definida por la circunstancia de dolor, de dificultad, de sufrimiento que estemos sufriendo, que estemos viviendo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Dios. Él vino para sanar, para poder suplir nuestra necesidad más inmediata, pero también nuestra necesidad más profunda. Salvar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, maravillosamente transformar nuestro corazón que era de piedra por un corazón de carne, para hacernos sus hijos. Por lo tanto, tu identidad no puede ser la enfermedad, la angustia, el momento difícil, sino que tu identidad es que eres hijo del Dios soberano, del Dios eterno, del Dios creador del universo, y que ha enviado a su Hijo, su único Hijo, para amarnos eternamente y para siempre. Y finalmente, estamos llamados, hermanos, a proclamar el Evangelio, a predicar, a hablar con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor ha cambiado tu vida. El Señor ha hecho tanto bien a tu corazón que estás llamado también a decir como lo hizo este ciego. No tengo idea cómo lo hizo. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Que el Señor nos bendiga. Oremos.